A continuación vamos a tener la intervención de la conferencia magistral del doctor José García Falconi, quien es autor de diversas obras relacionadas con el derecho constitucional, derecho penal, derecho civil, derecho procesal, entre otras. Ha sido juez de lo civil, juez de la Corte Superior de Justicia, ministro juez de la Corte Suprema de Justicia y vocal del Tribunal Constitucional de la República del Ecuador. Bienvenido, doctor, y adelante. Buenas noches, compañeras y compañeros. Es para mí un privilegio estar en esta aula, en esta universidad, en la UTPL, que está creando una nueva educación. Y más aún, les comento que una hija mía está también en el 6º semestre en Derecho en esta prestigiosa universidad. Compañeras y compañeros, permítanme hacer una pequeña reseña. Tengo una hora. Una pequeña reseña de mi vida personal para entender cómo va cambiando el derecho. Yo nací en la ciudad de Riobamba y le comentaba aquí a mi compañero que soy hincha inclusive del Olmedo, que está mal en la Serie B, está jugando con la Liga de Loja. Bueno. Y en el año 1964 me gradué de bachiller. Como no había universidades en esa época en mi ciudad natal, Riobamba, teníamos que emigrar a Quito, Guayaquil o Cuenca, lo que estaba muy lejos, ¿no? Y entonces a mí me tocó emigrar a la ciudad de Quito. En el año 1964 estaba cerrada la Universidad Central, el centro de estudios más importante que existe en el país, con todos los problemas que tenemos. Y obviamente la otra facultad era la de la PUCE, de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, y tuve que dar examen de ingreso. Ventajosamente fui seleccionado para entrar a esa prestigiosa facultad. Y uno de los grandes maestros que tuve, para que ustedes vean el proceso de cambio, fue Monseñor Juan Larrea Holguín. ¿Quién no le conoce a Monseñor Juan Larrea Holguín? Que en sus clases magistrales manifestaba la importancia del título preliminar del Código Civil. Y dentro del título preliminar, obviamente, el artículo 18 y el artículo 1, que todavía existe el Código Civil, que ya va a ser reformado, por supuesto, que dice: la ley es la declaración de la voluntad soberana manifestada en la forma prescrita por la Constitución, porque manda, prohíbe o permite, ¿no? Sí. Y se daba tanta importancia al Código Civil en la facultad de la PUCE, que teníamos 2 horas diarias, y teníamos 1 hora en materia constitucional semanal. Imagínense la importancia de la ley, la importancia del Código Civil, que era la Constitución. Imagínense ustedes a Monseñor Juan Larrea Holguín, libro primero del Código Civil, Personas y Familia, manifestaba en sus clases magistrales que el matrimonio es un contrato solemne y sagrado, estoy hablando de 1964, entre un hombre y una mujer, indisoluble para toda la vida. Imagínense ustedes ahora, la Constitución de la República de 2008 reconoce 8 tipos de familia, entre ellos la familia homosexual, y se está hablando del matrimonio igualitario. O sea que es un cambio radical, 1964 al 2016, al 2008. Entonces, para entender este proceso de cambio, porque tengo nada más que 1 hora, hay que hacer una diferencia entre lo que es el Estado de Derecho, lo que es el Estado Social de Derecho, muy brevemente, y lo que es el Estado Constitucional de Derechos y Justicia Social que señala la actual Constitución. En el año 1964, como le digo, estábamos en tiempo de la dictadura, y en 1979 se convoca por parte de la dictadura militar de esa época a una consulta. Si desea o no desea una nueva constitución el pueblo ecuatoriano, y redactan 2 proyectos. La Constitución de 1945, reformada, que era la más de avanzada social, y una nueva Constitución. Y el pueblo ecuatoriano, 1979, muchos de ustedes no nacían todavía, manifestó: deseamos una nueva Constitución. ¿Y qué decía la nueva Constitución? Señalaba que el Ecuador es un Estado de Derecho. Ya vamos a hacer una diferencia, lo que es el Estado de Derecho, Estado Social de Derecho y Estado Constitucional de Derechos y Justicia Social. ¿Y cuál es el papel del juez?
del juzgador ahora, ¿no? Que es fundamental, porque de eso, como vamos a hacer un análisis jurídico, de eso depende el éxito o el fracaso del COGEP. Y también de cómo van a litigar, porque les anticipo, con el mayor de los respetos, a raíz de la vigencia del COGEP, tenemos una nueva forma de administrar la justicia. Tenemos una nueva forma de ejercer nuestra profesión de abogados. Tenemos una nueva forma de enseñar el derecho procesal civil en las facultades de las universidades del país. Entonces, en 1979, el Ecuador era un Estado de Derecho. En 1998, no les alargo mucho por el tiempo, en la Constitución de San Jorge, que se promulga en la ciudad de Riobamba, ciudad natal donde yo nací, dice el Ecuador es un Estado social de derecho. Se da un viraje de 180 grados. Y en la Constitución de 2008, un viraje de 180 grados, porque dice, el Ecuador ya no es un Estado de derecho, no es un Estado social de derecho, no vamos mal allá. Dice, es un Estado constitucional de derechos y justicia social. Entonces, ¿qué significa vivir en un Estado de derecho? ¿Sí? En un Estado de derecho, como decía Monseñor Juan Larrea Holguín en sus clases magistrales, significaba que todos, gobernantes y gobernados, debemos cumplir con las leyes, la importancia de la ley. O sea que era el gobierno de las leyes, el gobierno de las leyes. Y así hincapié se recuerdan en el título preliminar, en el artículo 1 del Código Civil, la importancia de las leyes. ¿Y cuál era la misión del juez en el Estado de Derecho? Era un juez robot, un juez aplicador de la ley. Así como dice el Código Napoleónico, un juez boca muda de la ley. O sea que el juez tenía que aplicar la ley que había dictado, en ese caso, el Congreso Nacional. Y lo mismo pasaba en la Alemania nazi, antes de la Segunda Guerra Mundial. Alemania era un Estado de Derecho, ¿sí? El Bundestag, el Congreso alemán, dictaba las leyes. Y el juez en el Estado de Derecho tenía que cumplir exactamente lo que decía la ley. O sea, boca muda de la ley, o sea, un juez robot. Y obviamente, ¿qué clase de leyes dictaba el Bundestag, el Congreso alemán? Leyes injustas, leyes inmorales, y los jueces tenían que aplicar esa ley. Obviamente, después de la Segunda Guerra Mundial, el holocausto de más de 6 millones de judíos, delitos de lesa humanidad, se comienza a hablar ya en la misma Alemania del Estado Social de Derecho, que acoge la Constitución de 1998, porque estaba presidida por el doctor Osvaldo Hurtado, que es paisano mío de Riobamba, en esa época ya había sido presidente de la República y tenía muchas conexiones con la Fundación Konrad Adenauer de Alemania. Y entonces dice, el Ecuador es un Estado social de derecho, Constitución de 1998. Vamos a hacer un análisis brevísimo. ¿Qué significa vivir en un Estado social de derecho? Igual que, en este caso, igual que lo que dice la Constitución de la República vigente, significa que la principal característica de este Estado social de derecho es el respeto a la dignidad del ser humano, ¿sí? En el Estado social de derecho, los grupos vulnerables de nuestra sociedad tenían atención prioritaria. En el Estado social de derecho habían 3 funciones, solamente 3 funciones: la ejecutiva para administrar la cosa pública, la legislativa para legislar y fiscalizar, y la judicial para administrar justicia. En el Estado social de derecho teníamos varios derechos, para la redundancia, y teníamos garantías para defender esos derechos. Entre las 4, ¿no es cierto? ¿Se recuerdan? El amparo constitucional, como se llama el habeas corpus, el habeas data, y la defensoría pública en el Estado social. Pero, vamos ahora a la materia. El 17 de abril del 2006, el presidente Rafael Correa Delgado, aquí en el Tribunal Electoral, aquí a pocas cuadras, convoca al pueblo ecuatoriano a una consulta popular. Una sola pregunta: ¿desea o no desea un cambio, desea o no desea un nuevo ordenamiento jurídico? La pregunta,
desea o no sea un nuevo ordenamiento jurídico. Y el pueblo ecuatoriano, con el 84%, dice, deseamos un nuevo orden jurídico. Y convoca a los asambleístas, que se elija a los asambleístas constituyentes que se reúnen en Ciudad de Alfaro, Cantón Montecristi, provincia de Manabí, y redactan un proyecto de constitución que se pone en consideración del pueblo ecuatoriano en el mes de septiembre del 2008. El pueblo ecuatoriano con más del 64% aprueba este nuevo ordenamiento jurídico y se publica en el registro oficial 459 del 20 de octubre del 2008 la Constitución de la República vigente. O sea que a partir de la Constitución de la República que está vigente con las reformas del referéndum del 7 de mayo del 2011, tenemos, compañeras y compañeros, un nuevo país. Y no me refiero al partido político del presidente. Tenemos un nuevo Estado. Tenemos un nuevo derecho completamente diferente al anterior. Y como vamos a hacer un análisis jurídico, conforme señalo yo además, obviamente, con el mayor de los respetos a la UTPL, tengo que señalar que soy durante más de 20 años, más de 2 décadas, profesor de Derecho Procesal Civil, de la Facultad de Jurisprudencia, de la universidad más importante, con todo respeto para el resto de universidades del país, que es la Universidad Central del Ecuador. Y imagínense ustedes, durante más de 20 años, dándoles derecho procesal civil, o sea, el Código de Procedimiento Civil. Y el semestre pasado me dijeron, vea, doctor García, por favor, ya no nos dé un código moribundo, ahora ya está muerto, sino denos el COGEP. Y yo les decía, compañeras y compañeros, denme una oportunidad, porque tengo que cambiar de chip, ¿no es cierto? De todo lo que me enseñaron en la facultad de Derecho, de todo lo que he enseñado, de todo lo que he publicado, tengo que cambiar de chip, porque este es un nuevo ordenamiento jurídico diferente, de tal modo que muchísimas de las cosas que nos enseñaron en la facultad de Derecho a nosotros, son cosas ahora, son reseñas históricas. Porque a partir del COGEP, recalco una vez más, tenemos una nueva forma de administrar justicia, completamente diferente. Tenemos compañeros abogados, tenemos una nueva forma de ejercer la profesión. ¿Están preparados los jueces para dirigir el proceso como vamos a hablar? Dice que la escuela judicial ha preparado a los jueces. ¿Están preparados los señores abogados en libre ejercicio para ejercer su profesión de abogado? No. Me acaban de manifestar que en la ciudad de Santo Domingo de los Áchilas, la semana pasada, de 145 demandas que se presentaron, 143 demandas fueron desechadas. Fueron desechadas. Porque seguramente copiaron, ¿no es cierto?, ese libro que uno tiene de modelo de demanda. No, ya eso es obsoleto, y eso ya pasó de moda. Entonces, ¿cuál es el papel? El papel del juez en el Estado Social de Derecho. Ya vamos a entrar al Estado Social de Derechos y Justicia y vamos a entrar al COGEP. Es que el juez en esa época, y yo era juez en esa época, éramos colegisladores negativos, porque el artículo 257 de la Constitución Política de 1998 establecía la posibilidad de que el juez, en un caso que conoce, si él consideraba que una ley era contraria a la Constitución, declaraba la inaplicabilidad de esa ley. Obviamente que solamente esa decisión valía en ese juicio y tenía que enviar al Tribunal Constitucional, del cual también fui parte, y fui parte de ese altísimo Tribunal de Justicia, de la terna de los trabajadores, de los indígenas, por favor, y de los sindicatos. Entonces, ya no era juez robot, era colegislador negativo. Pero el artículo 1 de la Constitución de la República vigente dice, y le da un cambio total, dice: el Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia social, ya no la justicia liberal en la cual yo impartía, ¿no? ¿Sí?
Ahora es justicia social. Y eso no capta mucha gente, muchos profesionales, muchos profesores de derecho, muchos políticos no captan que la nueva justicia acoge la doctrina del socialismo del siglo XXI. Sí, esa es la verdad. Y en eso está claro el presidente de la República. Pero obviamente no. Lamentablemente tal vez. Y es verdad. Y a ustedes les consta que se entregaron más de 4 millones de ejemplares gratuitos de la Constitución de la República. ¿Se recuerdan? Gratuitos. ¿Sí? Pero, aun cuando ustedes no lo crean, y con el mayor de los respetos, les voy a hacer una pregunta respetuosa. Con el mayor de los respetos, el pueblo ecuatoriano no leyó ni un solo artículo del proyecto de Constitución y fue a votar por la Constitución. ¿Sí? Pero hubo una palabra mágica que fue la palabra cambio. Cambio en la política, cambio en la parte económica, cambio en la parte social y fundamentalmente cambio en la justicia. Cambio en la justicia. Y recalco, y me da vergüenza manifestar, que hay algunos jueces, soy también asesor del doctor Galo Chiriboga Zambrano, fiscal general de Estado, hay algunos fiscales, hay muchos abogados de libre ejercicio profesional, y hay muchísimos estudiantes de derecho, y háganse un examen de conciencia, que a pesar de que ya está en vigencia casi 8 años la Constitución de la República, no han leído toda la Constitución de la República, porque para entender la Constitución de la República, este nuevo Estado, este nuevo derecho, es fundamental analizar desde el preámbulo de la Constitución hasta la última disposición derogatoria. De lo contrario, no vamos a comprender este nuevo ordenamiento jurídico que ustedes votaron. Entonces, ¿qué dice el artículo 1? El preámbulo, que es la puerta grande de la Constitución, señala cuáles son las motivaciones que tuvo el pueblo ecuatoriano para este nuevo ordenamiento jurídico. Por primera vez, compañeras y compañeros, se habla de los derechos de la naturaleza, ya no como objeto de derechos, sino como sujeto de derechos. Y lo recoge el COGEP, ahora como sujeto de derechos. Y lo recoge el COGEP, como dice la Constitución de la República, la naturaleza jamás puede ser demandada, jamás puede ser convenida. Y se reinvierte la carga de la prueba cuando se trata de daños ambientales. O sea que es un cambio radical, es summa causae, el derecho al buen vivir. Este es un cambio radical, compañeras y compañeros. Por eso hay que hacer énfasis, compañeras y compañeros. Si queremos ser abogados con A mayúscula, abogados de verdad, abogados como exige la Ley de Educación Superior de Excelencia, porque ahora, compañeros, con el COGEP, con el COIF, con el nuevo ordenamiento jurídico, si usted como abogado de libre ejercicio profesional no ejerce la profesión con excelencia, yo le cojo a usted como mi abogado defensor. No me da una buena defensa, créase que todos los bienes que usted ha adquirido durante 20 años no le va a alcanzar para pagar los daños y perjuicios que ocasionan a sus clientes. Porque así como los jueces, los fiscales, los defensores públicos, los funcionarios judiciales somos responsables, también, de acuerdo al artículo, leerán por favor, 54, inciso segundo de la Constitución de la República, los abogados son responsables por sus actuaciones. Yo, compañeras, no les miento, tengo 3 audiencias diarias de casación en la Corte Nacional de Justicia como delegado del señor doctor Galo Chiriboga Zambrano, fiscal general del Estado, y en algunas oportunidades yo he sido testigo de que el juez o jueza ponente suspende la audiencia, porque le dice, vea señor abogado de la parte procesal, generalmente usted le está dando mala defensa a su cliente, de tal manera que suspendo la audiencia, dispongo que por secretaría se manda al Consejo de la Judicatura para que analice su actuación y se lo sancione y se llame a un nuevo abogado. Lo mismo pasa en materia penal, ustedes saben, ¿no? En la audiencia, como es en la sentencia, el Tribunal de Garantías tiene que calificar la actuación del fiscal como parte procesal y tiene que calificar la actuación del abogado. Lo mismo sucede ahora, como vamos a señalar en el COGEP. Cuidado, de antemano, cuidado me pidan audiencias y no vayan a las audiencias. Ahora son mínimo 2 remuneraciones básicas del trabajador en general, la multa.
Cuidado, y verán que las audiencias comienzan ahora al día. Bueno, compañeros, ¿qué significa vivir en un Estado constitucional de derechos y justicia social? Para poder entender este nuevo ordenamiento jurídico, necesariamente tengo que referirme a lo que significa vivir un Estado constitucional de derechos y justicia social. ¿Qué significa vivir en un Estado constitucional? Significa que la Constitución de la República es la primera fuente del derecho, por Dios. No como decía el Código Civil, no como nos enseñaba el doctor Juan Larrea Holguín, que la primera fuente de derecho era la ley. Ya no, la Constitución de la República. Porque es la ley de leyes. Es la ley con L mayúscula. Las otras leyes son leyes con L minúscula. De tal modo que nadie ni nada puede estar encima o fuera de la Constitución de la República. Por esa razón, a mis alumnos de la Facultad de Jurisprudencia del Central, insisto que es fundamental que lean, que analicen la Constitución de la República, y no van a leer una vez, dos veces, otra vez. Tienen que leer con una persona que le guíe, porque no es fácil tampoco comprender. Y no solo la Constitución de la República, que es la parte sustantiva, sino la parte adjetiva, que es que ley. La ley orgánica de garantías jurisdiccionales y control constitucional. Porque, recalco una vez más, nadie ni nada puede estar encima de la Constitución, fuera de la Constitución. Y este principio, con el mayor de los respetos, no entendieron los ex magistrados de la ex Corte Suprema de Justicia. ¿Saben qué es lo que dijeron cuando ya se puso en vigencia la Constitución? Decían, ¿cómo nuestros magistrados no comprendieron el nuevo ordenamiento jurídico? O sea que, compañeras y compañeros, hay que abrir los ojos y la mente a este proceso de cambio. ¿Sí? Es mucho más fácil que un joven lo acoja este nuevo principio del COGEP. Es mucho más fácil. Para mí es mucho más difícil porque yo me desempeñé como juez durante el sistema inquisitivo y escrito. Entonces es difícil abrir la mente y los ojos. ¿Qué decían los señores magistrados de la ex Corte Suprema de Justicia? Imagínense, magistrados, profesores de la universidad, decían, ¿cómo puede ser posible, decía, que nuestras resoluciones, nuestros fallos sean revisados por un ente diferente al nuestro? ¿Dónde está la seguridad jurídica? Decía, ¿dónde está la independencia de la función judicial? ¿Dónde está el principio de cosa juzgada, formal y material? No entendieron. Vivir en un Estado constitucional de derechos y justicia, recalco, es que la Constitución es la ley de leyes, nadie ni nada puede estar encima de la Constitución o fuera de la Constitución, de tal manera que si las resoluciones que dicta la Corte Nacional de Justicia actual y violan mis derechos constitucionales o nuestros derechos constitucionales, ¿qué podemos hacer nosotros? ¿Interponer qué acción? La acción extraordinaria de protección. ¿Ante quién? Ante la Corte Constitucional, ¿sí? Porque la Corte Constitucional es la máxima autoridad, la máxima, no la única, la máxima autoridad para interpretar la Constitución. ¿Qué más significa vivir en un Estado constitucional? Significa que el derecho sustancial, y esto lo recoge ya el COIP y el COGEP, está sobre el derecho procesal, o sea, no se puede sacrificar la justicia por la mera omisión de formalidades, sino por solemnidades sustanciales, y el artículo 107 del COGEP establece cuáles son las solemnidades sustanciales, ¿sí? ¿Qué más significa? Brevemente, que vivimos en el neoconstitucionalismo, o sea, el respeto a la dignidad del ser humano. ¿Qué dice el artículo 11.9 de la Constitución? Dice, y esto hay que recalcar a los jueces, ¿no? El más alto deber del Estado consiste, dice, en respetar y hacer respetar los derechos que señala la Constitución de la República. Pero como digo a mis alumnos, si ustedes, compañeros de estudiantes, les digo, no saben cuáles son sus derechos, no saben cómo defender sus derechos, por Dios santo, explíquenme cómo van a defender los derechos de sus clientes, ¿sí? Dentro del Estado de Derechos, brevemente, porque ya tenemos que ir a coger, dentro del Estado de Derechos, de los 444 artículos que tiene la Constitución de la República, 74 artículos se refieren a derechos, ¿sí? Y especialmente los derechos de buen vivir.
Más de 60 artículos se refieren derechos al buen vivir, revisarán desde el artículo 12 para adelante, inclusive están en orden alfabético. Derechos alimentarios, etcétera, etcétera. O sea que hay un montón de derechos, especialmente en el artículo 66. Solo en el 66 hay 29 derechos que están ahí. Y también tenemos, obviamente, obligaciones, que es lo relativo a los derechos, que están en el artículo 83 de la Constitución. Las obligaciones, ¿sí? Los deberes y obligaciones. Para defender estos derechos, para que no se queden como letra muerta, tenemos 3 grandes garantías constitucionales. Brevemente voy a explicar. En primer lugar, la del artículo 84 de la Constitución, que es la garantía normativa. ¿Qué dice la garantía normativa? Para poder entender este nuevo ordenamiento jurídico, para poder entender el COIF, el COGEF. ¿Qué dice el artículo 84 de la Constitución de la República? Dice, la Asamblea Nacional tiene la obligación de adecuar las leyes secundarias a la Constitución de la República. Además dice que ninguna autoridad puede disminuir nuestros derechos, por supuesto, ¿sí? Pero dice, es obligación de la Asamblea Nacional adecuar las leyes secundarias a la norma constitucional. Y es así que la Asamblea Nacional en materia penal dictó el COIF, el Código Orgánico Integral Penal, que entró en plena vigencia el 10 de agosto del 2014, ¿sí? En atención a esta garantía normativa. Y dictó en materia civil y procesal civil el COGEF, que está publicado en el Registro Oficial Suplementario 506 del 22 de mayo del 2015, que tuvo una vacancia de ley de 1 año, no tanto de 1 año, porque entró en vigencia a partir del 22 de mayo todo lo que se refería a las reformas del Código Orgánico de la Función Judicial. El 22 de noviembre del año pasado entró en vigencia parte del libro 5 del COGEF, que se refiere al remate en línea. Y el día lunes 23 de mayo del 2016, o sea, hace menos de 1 mes, entró en plena vigencia el COGEF. O sea que la vacancia de ley, la vacancia legis, tal vez fue demasiado corta, porque en Colombia acaba de entrar en vigencia el código, no se llama orgánico, Código General de Procesos, el 1 de enero de este año, y se publicó el 12 de julio del año 2012, o sea que tuvieron una vacancia de ley, o sea, preparando, socializando lo que está haciendo la UTPL en este caso, socializando a la gente para que comprenda el nuevo ordenamiento jurídico en materia civil. 3 años y medio de vacancia de ley. Aquí hubo 1 año. Doctor Gustavo Yala ha manifestado públicamente, presidente del Consejo de la Judicatura, que la Escuela Judicial ha preparado no solamente a los señores jueces y funcionarios judiciales, sino también a los señores abogados en libre ejercicio. Es interesante, por supuesto que es interesante. Y más aún, he manifestado públicamente que yo, en el libro que acabo de publicar en este momento, que salió en circulación hace 1 semana, estoy justamente recogiendo muchas de las enseñanzas de la Escuela Judicial, ¿sí? Entonces, para defender, tenemos esta garantía normativa, ¿no? A base de la garantía normativa es que la Asamblea Nacional está dictando las leyes secundarias adecuadas a la Constitución. Materia penal, recalco, COIF, materia civil, ahora el COGEF. Tenemos también las garantías de políticas públicas, del artículo 85 de la Constitución de la República. ¿Qué señala? Dice, políticas públicas del buen vivir. ¿Y dónde se reflejan estas políticas públicas? Se refleja en el Plan Nacional de Desarrollo del Buen Vivir del gobierno del economista Rafael Correa Delgado, 2013-2017. Ahí están 12 políticas públicas, ¿sí? Y la 6ª política pública se refiere a la justicia. O sea que si ustedes quieren tener una concepción del nuevo ordenamiento jurídico del país, necesariamente nos guste o no nos guste, tenemos que leer el Plan Nacional de Desarrollo del Buen Vivir que acabo de señalar. Porque inclusive juezas y jueces lean el artículo 88 de la
Constitución de la República, donde señala el amparo constitucional, y van a ver ustedes que procede el amparo constitucional cuando se violentan derechos que están en políticas públicas, dice. Y tenemos las garantías jurisdiccionales, que están desde el artículo 86 al 94, ¿no? El 88, que se refiere a la acción de protección, 88, acción de protección, que se llama ahora acción de protección, el 89 y 90, a la acción de habeas data, que defiende ya no solo la libertad del ser humano. Dentro de este nuevo ordenamiento jurídico se recuerdan el principio de respeto a la dignidad del ser humano, inclusive en COIF, y así lo señalamos en la Fiscalía, inclusive el delincuente más atroz es un ser humano y tiene derechos. Por supuesto que tiene obligaciones, y por supuesto que el sistema penal también tiene dos lados, los derechos del procesado y los derechos también ahora de la víctima, como enfatiza el doctor Galo Chiriboga, por supuesto. Y tenemos para defender la libertad, para defender el derecho a la vida, y no solamente eso, el habeas corpus, que antes lo conocía, se recuerdan, el alcalde del lugar donde estaba detenido el procesado, ahora no, ahora los jueces comunes, ¿sí? Y para defender la integridad personal, o sea que es un nuevo ordenamiento jurídico diferente. El artículo 88, 90, 89 y 90. El 91, el acceso a la información pública. Y esto, el poder público está en sus manos, compañeras y compañeros. Permítanme señalar que el poder de administrar justicia, de acuerdo al artículo 167, de acuerdo al 139 del Código Orgánico de la Función Judicial, reside en ustedes, en el poder, en el pueblo soberano del Ecuador. Ustedes tienen el poder, a través de los órganos judiciales que señala la Constitución, que son los jueces, y nosotros como fiscales, como auxiliares de la justicia, etcétera. Pero el poder lo tienen ustedes, de tal manera que yo como asesor del doctor Galo Chiriboga, funcionario judicial que soy, ¿qué soy para ustedes? Soy un servidor de ustedes. ¿Y qué clase de servicio tengo que dar? Un servicio de calidad, de excelencia, conforme señala el artículo 227 de la Constitución. Porque de lo contrario, ustedes pueden demandar al Estado ecuatoriano por responsabilidad objetiva y después ejercen el derecho de repetición en mi contra, o pueden demandar directamente a los jueces, fiscales o defensores públicos por responsabilidad subjetiva. Así como también les puede demandar, ¿no es cierto?, su cliente a ustedes por hacer mal el ejercicio del derecho a la defensa. Y tenemos el del 93, el 92, el 93 del habeas data, para conocer nuestros datos personales y de nuestros bienes. Ahí vienen los datos sensibles que se refieren al aspecto sexual, al aspecto religioso, al aspecto político, que son reservados. Y viene el 94, que regula la famosa acción extraordinaria de protección. Más de 3.000 acciones extraordinarias de protección están en la Corte Constitucional, según me dieron un dato ahora para esta charla. Entonces tenemos garantías jurisdiccionales. Las 4 que son ordinarias, y son ordinarias ¿por qué? Porque se los presenta a los jueces de la justicia ordinaria, ¿sí? Y hay 2 que son extraordinarias, que se las presenta ante la Corte Constitucional, que son la acción de incumplimiento del artículo 95 y la acción extraordinaria de protección del 93, es incumplimiento del 94, es la acción extraordinaria de protección que tiene concordancia con el artículo 436 de la Constitución de las Repúblicas. Eso es vivir en un estado de derechos. Y vamos ahora sí al estado de justicia social. ¿Qué significa vivir en un estado de justicia? Significa que ahora tenemos un pluralismo jurídico. Me hago entender. Significa que ahora hay 7 formas de administrar justicia de acuerdo al nuevo ordenamiento jurídico del país. 7 formas diferentes de administrar justicia. La primera, la justicia ordinaria, ¿no es cierto? La justicia ordinaria a cargo de los juezas y jueces que señala la Constitución de la República en el artículo 178 con auxilio de la Fiscalía, de la Defensoría Pública, etcétera, ¿sí? La primera. La segunda, la justicia indígena, que está señalada en el artículo 191, que es autónoma.
¿sí? Pero también tiene control constitucional, compañeros indígenas, también tiene control constitucional. Además, el artículo 191 de la Constitución, que reconoce la justicia indígena y que tiene base también en el artículo, en el convenio 169 de la OIT y en la Declaración Universal de los Derechos de los Indígenas de las Naciones Unidas, la sentencia, es decir, la resolución de las autoridades indígenas por mandato constitucional, y revisen ustedes, tienen que ser oídas, tienen que ser aconsejadas, tienen que ser escuchadas, tienen que ser informadas a las mujeres. Y también tiene control constitucional, por supuesto, ¿no es cierto? ¿Sí? Tiene control, porque si una autoridad indígena violenta mis derechos constitucionales, porque tiene límite la justicia indígena, y como le digo, soy de Riobamba, mi padre era campesino, quichoparlante, etcétera, entonces tiene control constitucional, tiene límites, que son los derechos constitucionales, respeto a los derechos constitucionales, respeto a los derechos humanos de los tratados internacionales, y si violenta esos derechos, la parte afectada puede interponer, ¿qué garantía jurisdiccional? La acción extraordinaria de protección, respeto a la justicia indígena, que es diferente a la acción extraordinaria de protección respecto a la justicia ordinaria. Esta acción está en los artículos 65 y 66 de la Ley Orgánica de Garantías Constitucionales. Y es así que la Corte Constitucional, ustedes conocen muy bien, ha dictado unos 4 o 5 fallos vinculantes, entre esos casos la Cocha 2, la última, que dice, vía control constitucional, la Corte Constitucional dice, la justicia indígena no tiene, dice, jurisdicción ni competencia para conocer los delitos contra la vida. Eso es privativo de la justicia ordinaria. Y punto. Es vinculante ya. ¿Sí? Tenemos, es la segunda. La tercera, la de justicia de paz y equidad. El doctor Gustavo ya acaba de manifestar públicamente que hace un año ya se está implementado los jueces de paz y equidad. La cuarta, la mediación y el arbitraje. Y otras formas, dice, medios alternativos de solución de conflictos. Y el COGEP ya lo recoge, porque en la audiencia preliminar, en el procedimiento ordinario, en la primera fase de la audiencia única, en los otros procedimientos, el juez debe buscar la conciliación. Y más aún, el juzgador, ahora se llama el juzgador, tiene la facultad de enviar a un centro de mediación ese proceso. Y más aún, cuando en el artículo 153.10 del COGEP establece como excepción previa la existencia de convenio arbitral, etcétera. Esa es la cuarta forma. La quinta forma es que el Ecuador es parte de la Comunidad Andina de Naciones, que también está compuesta por Perú, por Colombia Colombia, Perú, Bolivia y Ecuador, los 4 países. Tenemos el Tribunal de Justicia Andino. La sexta forma, somos suscriptores y parte fundamental de la Convención Americana de Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa Rica, de tal modo que estamos sujetos a la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que está en San José de Costa Rica, ¿sí? Y la séptima, somos parte firmante del Estatuto de Roma, ¿sí? Del año 2002, fuimos parte de la Justicia Universal, cuya corte está en La Haya, para juzgar y sancionar exclusivamente los delitos de lesa humanidad. 7 formas de administrar justicia. Para cumplir, compañeras y compañeros, para dar cumplimiento a la garantía, ¿cómo se llama esa garantía? Que las leyes secundarias tienen que conformarse a la Constitución, ¿cómo se llama? ¿Garantía? Para dar cumplimiento a la garantía normativa del artículo 84 de la Constitución, la Asamblea Nacional en el año 2009 dicta el Código Orgánico de la Función Judicial, ¿sí? Que rige para toda la justicia ordinaria, menos para la justicia indígena, ¿sí? Y considerando, recalco una vez más, y por favor, compañeras y compañeros, cuando ustedes lean el COIF, comiencen a leer desde los considerandos, ¿no es cierto? Lean también el veto del presidente de la República. Ya vamos a hacer un análisis del veto presidencial respecto al COGEP, pero al COIF también le vetó en algunas partes, ¿no? Inclusive cuando habló del error de tipo y de previsión en el COIF,
doctor, como el economista Correa, fue durísimo contra los jueces, porque si ustedes leen ese veto, dice, ante jueces corruptos e ignorantes, así dice el veto. No puede haber un error de tipo de provisión. Así dice. Veto en el COIF, y que se allanó la Asamblea Nacional. Entonces dicta el Código Orgánico de la Función Judicial para hacer realidad el estado de justicia social. Y en el considerando del Código Orgánico de la Función Judicial se establece por primera vez cuál es el bloque de constitucionalidad, ¿sí? O sea, cuáles son los tratados internacionales que están vigentes en el país, los principales, que son más de 3.000, pero ya enumera, menciona los 17 tratados internacionales más importantes de derechos humanos, ¿sí? De los 17, compañeras y compañeros, permítanme hacer referencia a 4, que son, en mi criterio, los principales, y de los 4, 2 son esenciales. Y eso es fundamental para entender el COIF, para entender el COGEB. En primer lugar, la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Convención Americana de Derechos Humanos, o Pacto de San José de Costa Rica, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que se conoce como Pacto de Nueva York, y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Esos 4 son fundamentales. De los 4, 2 son esenciales para entender el nuevo ordenamiento jurídico, la parte, ¿cómo se llama?, el sistema acusatorio oral en materia penal, el sistema dispositivo oral en materia civil. Es fundamental la Convención Americana de Derechos Humanos. O sea, conozcan, porque si ustedes no conocen eso, no pueden hacer una buena defensa. Peor si un juez no conoce, peor si un fiscal no conoce, ¿no es cierto? Y también el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Y esto no lo digo yo porque en alguna charla que dice usted se está inventando. No, revisen ustedes, compañeras y compañeros, considerando de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, y ahí se menciona 2 cosas. En primer lugar, que es fundamental, estas 2, ¿no? La Convención Americana de Derechos Humanos, o Pacto de San José de Costa Rica, y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, o Pacto de Nueva York, especialmente los artículos 7, 8 y 9 de la primera, y 14, 15 y 6 de la segunda, ¿sí? Y en el considerando de la Ley Orgánica dice, estas disposiciones que contiene la Ley Orgánica de Garantías y Control Constitucional sirven no solamente para jueces, no solamente, me están escuchando, no solamente para cuestiones constitucionales, sino también para materia civil y penal. Eso dice considerando de la Ley Orgánica de Garantías Constitucionales y Control Constitucional. Por primera vez, compañeros, en este nuevo ordenamiento jurídico, el considerando del Código Orgánico de la Función Judicial establece como fuentes de derecho las resoluciones de las Cortes de Derechos Humanos, no solamente la Corte Interamericana, sino las sentencias que dictan las Cortes de Derechos Humanos. Y en los libros, como es en los 3 tomos que hice del COIF, y en este tomo, en el primer tomo que estoy haciendo del COGEB, estoy señalando algunas sentencias, especialmente de la Corte Europea de Derechos Humanos. Porque para entender el COGEB, compañeros, ya vamos a señalar de dónde sacaron el COGEB, hay que leer el caso Furlan versus Irlanda, para poder entender el COGEB, compañeras y compañeros jueces y jueces. Caso Furlan, se llama caso Furlan versus Irlanda, para entender por qué se dicta el COGEB. Compañeras y compañeros, por primera vez se señala que el derecho comparado es fuente de derecho. Y ya también el COGEB establece cómo se debe justificar, cuando yo alego el derecho extranjero, no, cómo se debe justificar el derecho extranjero, porque si yo alego derecho nacional en atención al principio iura novi curie, el juez conoce el derecho, no me puede corregir, ya vamos a hacer un análisis jurídico, ¿sí? Entonces, y por primera vez, compañeras y compañeros, dentro de este nuevo ordenamiento jurídico completamente diferente, en los artículos 4 al 31 se señalan nuevos principios rectores de la función judicial. 4 al 31. Los artículos 4, 5 y 6 son principios constitucionales procesales.
y del 7 al 31 son principios legales procesales, cuyo análisis lo hago en el primer tomo de este trabajo que pongo a su consideración y que está ya en circulación en todas las librerías aquí de la ciudad de Quito, en Guayaquil, Cuenca, Loja, Riobamba, etcétera, etcétera, Ambato, etcétera. ¿Sí? Hago una consideración de estos nuevos principios, nuevas orientaciones, nueva forma de administrar justicia, nueva forma de ejercer nuestra profesión, nueva forma de enseñar el derecho procesal civil en las universidades, por instituciones, no como yo hacía hasta el último semestre, ¿no es cierto? Compañeras y compañeros, vamos ahora a hacer un análisis sobre el COGEP. Este es un trabajo del Consejo de la Judicatura, de la Pleno de la Corte Nacional de Justicia, de la Asamblea Nacional, de más de 4 años. Es la verdad. Desde el 2012 se está haciendo un análisis jurídico de varios proyectos. Uno se llamó Código Orgánico de Asuntos No Penales, otro se llamó Código Integral Penal, o Integral de No Asuntos Penales, hasta que se llamó Código Orgánico General de Procesos. ¿Quiénes hicieron? Según el libro que acaba de publicar el Pleno de la Corte Nacional de Justicia, que ustedes deben tener en digital, es fácil conseguirlo, señalan que fueron 9 distinguidos juristas de aquí del país. Les conozco, por supuesto que les conozco. Algunos de ellos, profesor en la Católica, mi amiga María López Montalvo, Raúl Mariño, también mi amigo, y todos les conozco. Pero la verdad, porque he hecho una investigación, ¿no es cierto?, bastante extensa. Ya estoy preparando el segundo tomo, van a ser algunos tomos. La verdad es que no es de una copia, pero está inspirado, esa es la verdad. Ustedes que entran en internet, yo no entro en internet. Está inspirado, no es una copia, del Código Orgánico General de Procesos del Uruguay. O sea que lo primero que tengo que hacer para estudiar y enseñar a mis alumnos, tengo que consultar a Enrique Vescovi, ¿no es cierto?, a Gustavo Pereira, al maestro de Eduardo Couture, uruguayos, ¿no es cierto?, para poder entender este nuevo ordenamiento jurídico. También tiene mucha referencia del Código Procesal Civil peruano. Los peruanos son extraordinarios. Ahora mismo estaba leyendo una sentencia del Perú en materia penal extraordinaria sobre la autoría mediata, sobre lo que es la prueba indiciaria en materia penal. ¿Qué quiere decir? Que me quedé sin almorzar 3 horas leyendo esa sentencia y apuntando para cuestiones penales, que también me interesa. Genial. O sea que también lo coge de la legislación peruana, ¿sí? De la legislación colombiana. Manifesté hace pocos minutos que la legislación, el 12 de julio del año 2012, el asambleísta, el Congreso colombiano, dicta el Código General de Procesos, el mismo que entró en vigencia el 1 de enero de este año. O sea, hubieron 3 años y medio de vacancia de ley. También recoge principios del Código de Procedimiento Civil panameño. Y me llamó la atención, o sea, ¿por qué Panamá? Voy a investigar para hacer estos trabajos a mis alumnos de la central. Y resulta que, ¿quién hizo el Código de Procedimiento Civil panameño? Es el maestro colombiano Hernando Davis de Chandía. Entonces, también lo recoge el derecho procesal mexicano, el derecho procesal español. Y van a venir algunos españoles en un seminario que está haciendo el Colegio de Abogados, el presidente doctor Ramiro García. Pero fundamentalmente, compañeras y compañeros, si ustedes quieren hacer ya un análisis jurídico serio, tienen que recurrir al Código de Procedimiento Civil Modelo para Iberoamérica, cuyo análisis también lo estoy haciendo en este y en el próximo tomo. O sea que esa es la verdad, se discutió así. La Corte Nacional mandó algunos proyectos
al Congreso Nacional, a la Asamblea Nacional. Y uno de ellos, el año 2012, antes que me olvide. Interesante este proyecto, ¿no? En ese proyecto, entre los recursos había el de revisión. Pero lamentablemente se elimina el recurso de revisión. O sea que en materia penal hay revisión, ustedes saben, ¿no? O sea que los jueces penales pueden equivocarse. En materia civil, no, los jueces civiles nunca se equivocan porque no hay recurso de revisión. O se omitió. Pero la Asamblea Nacional, presidida por un distinguido jurista, amigo mío, compañero, coterráneo, doctor Mágaro Andino, hace una serie de discusiones, y es la verdad, una serie de invitaciones a las facultades, a los estudiosos de la materia, y redacta un proyecto de Código Orgánico General de Procesos, el mismo que es enviado a la Presidencia de la República, porque dentro de nuestro ordenamiento jurídico, con todo el respeto para los que no consideran así, en nuestro ordenamiento jurídico, el presidente de la República es colegislador, ¿sí? Es colegislador. O sea que puede vetar parcial o totalmente una ley, ¿no es cierto?, que manda la Asamblea Nacional. Y el presidente de la República. Le iba a poner aquí las 83 objeciones. No, dije, no, es demasiado, son 80 páginas, va a salir muy... Y algunas son interesantes, otras no son tan interesantes, ¿no? 83 objeciones presenta el presidente de la República al proyecto que envía a la Asamblea Nacional. 67 acoge la Asamblea Nacional, 4 parcialmente y las otras las desecha, ¿sí? Y se publica en el Registro Oficial Suplemento 506 del 22 de mayo del 2015, el Código Orgánico General de Procesos. Se llama código, ¿por qué se llama código? Porque es ley única, es una ley única. ¿Por qué se llama orgánico? Porque, de acuerdo al artículo 133 de la Constitución de la República, señala derechos y garantías, ¿sí? Y cuando una ley señala derechos y garantías, es ley orgánica, o sea que está encima de las leyes ordinarias. Se llama integral porque maneja toda la materia civil, mercantil, laboral, inquilinato, relaciones vecinales, tributario, contencioso administrativo, cuestión de niñez, cuestión de la familia, ¿sí? A excepción de la materia penal, de la materia electoral y de la materia constitucional. Y aquí viene una de las grandes discusiones conversatorios, mejor dicho, que tengo con los señores jueces de la Corte Nacional de Justicia, mis amigos. Uno de ellos, que falleció hace poco tiempo, doctor Vicente Robalino, en las conversaciones que teníamos, porque el Pleno de la Corte Nacional de Justicia, y esto yo lo estoy señalando aquí, analizó este proyecto, que tiene montón de dudas, montón de contradicciones, montón de vacíos que la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Central del Ecuador, los profesores de la materia, estamos haciendo un análisis jurídico y ya hemos detectado por lo menos 50 dudas, contradicciones y vacíos. Y más aún, tengo conocimiento, no sé si me equivoco o alguien que me informó, que el Consejo de la Judicatura ya está realizando un proyecto de reformas al COGEP. Sí. Entonces, compañeras y compañeros, el COGEP tiene 439 artículos. Se discute si el COGEP, aquí viene la discusión, con el doctor Vicente Robalino y con algunos señores jueces, algunos que están de acuerdo conmigo, otros discrepan y yo respeto como el que más. El COGEP, en mi criterio personal, y les voy a demostrar por qué, el COGEP es ley supletoria del COIP, del Código Orgánico Integral Penal. ¿Por qué? Porque la reforma es sistémica. Y yo les pregunto a los señores jueces de garantías penales, a los señores jueces de la Sala de lo Penal, desde el día lunes 23 de mayo, ¿a qué horas comienzan las audiencias? ¿Comienza o no comienza a la hora en punto? Por ese principio que se llama principio de respeto. Con hora en punto, ya no se espera los 10 minutos que decía el procedimiento civil, ¿sí? En el COIF, si ustedes leen la disposición tercera transitoria, señala de manera categórica, dice, leyes supletorias
en esta materia COIF son el Código Orgánico de la Función Judicial y el Código de Procedimiento Civil, así dice, el COIF. Y el COGEP dice, en todo lo que dice procedimiento civil se dirá COGEP. O sea que, en mi criterio, el COGEP es ley supletoria del COIF. De tal modo que los señores penalistas tienen que conocer obligatoriamente el COGEP. Porque, como le decía al doctor Vicente Robalino, mi distinguido amigo que descanse en paz, le decía, ¿qué pasa, señor juez? Si usted dicta, ustedes como tribunal, como sala de la Corte, dictan una sentencia, yo no entiendo esa sentencia, no estoy conforme con ella, hay algunas cosas que corregir, presento recursos horizontales, ya vamos a ver los recursos horizontales, verticales del COGEP. Y señalo, acláreme, ¿sí? O amplíeme la sentencia. Y en el COIF no regula los recursos horizontales. ¿A dónde tengo que acudir? Al COGEP, ¿no es cierto? Que ahí sí están, ahora ya no como remedios, sino como recursos, los recursos horizontales de aclaración, ampliación, revocatoria y reforma. Por Dios, o sea que es una reforma sistémica. Ya vamos a ver lo que es el sistema, ¿no? Que es diferente al principio. O sea que recalco una vez más, este es un nuevo país, un nuevo derecho diferente al anterior, que personas de mi edad, con el mayor respeto, habrán excepciones por supuesto, no lo entienden, difícilmente entender. Además, compañeras y compañeros, con el COGEP no se puede trabajar solo, cuidado. ¿Se recuerda que antes yo podía abrirme un estudio profesional solo y punto, con una secretaria? No, es en equipo. Y además, hay que saber lo que yo no sé, tecnología de punta. Si no, estamos arando en el mar. O sea que es alta tecnología en punta. Entonces, compañeras y compañeros, el COGEP es ley supletoria. Pero ¿cuál es el argumento del doctor Robalino y de otros señores jueces? No. Dice, el artículo 1, dice, del COGEP establece que solamente este cuerpo de leyes regula el procedimiento civil en todas las materias que les dije. Dice, a excepción de la penal. Pero hay que entenderle en su contexto, ¿no es cierto? En su contexto, este nuevo sistema. La exposición de motivos. Vamos a la exposición de motivos y vamos a entrar también en algunas partes del COGEP. La exposición de motivos del COGEP, que está en el registro oficial, está publicado en todas las leyes, señala, hace una reseña histórica del Código de Procedimiento Civil, un procedimiento civil arcaico, ritualista, difícil de entender para los operadores de justicia, mucho peor, con todo respeto, para los abogados de nivel de ejercicio, y peor para los estudiantes. Y yo, 20 años, que he sido más de 20 años profesor de procesal civil, juez de lo civil, con el procedimiento civil, arcaico completamente. Además, era inconstitucional, por Dios, ¿no es cierto? Si todos conocemos que la codificación del Código de Procedimiento Civil data del mes de julio del año 2005 y la Constitución se dictó en el año 2008, en octubre. O sea que evidentemente había un montón de disposiciones inconstitucionales. Por esa razón, de acuerdo a la garantía normativa del 84, se dicta el COGEP. Entonces, el COGEP en la exposición de motivos señala, y esto es fundamental, que hace una reseña histórica del procedimiento civil arcaico, completamente, o sea que hace un análisis del primer código, antes se llamaba Código de Enjuiciamiento Civil, a partir de 1938 se llama Código de Procedimiento Civil, señala los problemas que ha tenido el procedimiento civil, las reformas de 1969 que fueron bastante interesantes, etcétera, etcétera, hasta la última codificación. Pero el COGEP, igual que lo hace el doctor Gustavo Yal, señala que la culpa de la mala justicia que tenemos hasta hace menos de un mes es culpa del Código de Procedimiento Civil. Dice, es culpa de la escritura, porque el papel aguantaba todo. Y ahora el doctor Gustavo Yal, presidente del Consejo de la Judicatura, ha manifestado públicamente, y es verdad, no sé si es verdad lo que dijo en parte, ¿no? Que los juicios con el procedimiento civil duraban años. Esa sí es la verdad, me consta, porque yo he sido juez de lo civil. Un juicio de partición, ¿sabe cuánto duraba? 10, 15 años, 20 años. O sea que es la verdad, esa es la verdad. Y ahora, según el doctor Gustavo Yal, un juicio no va a durar más de 8 meses. Está extraordinario, pues, ¿no es cierto? No sé cómo va.
Ya le voy a indicar cómo se hace la audiencia preliminar, no sé si tenga tiempo, cómo se hace la audiencia de juicio, cuál es el tiempo límite, porque de lo contrario colapsa. Y si comienza mal el COGEF, colapsó. ¿Sí? Además, en la exposición de motivos, para entender, compañeros, este nuevo ordenamiento jurídico, hay que hacer un análisis de lo que dice. Sistema escrito versus sistema oral, ¿sí? Dice sistema inquisitivo versus sistema dispositivo. O sea, si queremos entender este nuevo ordenamiento jurídico, no solamente en materia civil, sino también en materia penal, hay que hacer un análisis de lo que es sistema, no es principio, sistema, o sea que la base del COGEB, sistema dispositivo y sistema oral. Entonces hagamos un análisis breve sobre el sistema de escrito. Sistema escrito, procedimiento civil, casi todo por escrito, el papel aguanta todo, el juez yo pasaba ayer, ¿verdad? Pasaba encerrado en mi despacho dictando sentencias, las pruebas se estaban realizando ante el secretario o ante la amanuense que tramitaba el proceso. Verdad. Pero tampoco, ¿no es cierto? No todo malo es en la parte de escritura. Eso dicen grandes tratadistas, ¿no? Uno de ellos que estuvo aquí en el país, invitado por la Corte Nacional de Justicia. Ahora el doctor Gustavo Ayala dice que la panacea de todo, y esperemos, es el sistema oral. Como dice el artículo 4 del COGEF, el proceso oral por audiencias. O sea que el sistema que está vigente es el sistema oral. El sistema oral en el COGEF. El artículo 4 dice proceso oral por audiencias. Obviamente que hay cuestiones que son por escrito, ¿no es cierto? La demanda, por escrito. La concesión a la demanda, por escrito. La reconvención, por escrito. La concesión a la convención, por escrito. Los recursos, por escrito. La sentencia debidamente motivada por el juez, por escrito. ¿Sí? O sea que no es un sistema oral puro, completamente puro. No. Pero fundamentalmente se basa en el sistema oral. Y esto ya, como dice la exposición de motivos, como ha repetido el Consejo de la Judicatura y la Corte Nacional, esta era una disposición que ya estaba vigente desde la Constitución Política de 1998 y estaba rezagado el asambleísta o el Congreso Nacional de esa época y la Asamblea Nacional en implementar la oralidad en el sistema, en el proceso civil. Ya se había implementado con el Código de Procedimiento Penal, el sistema oral acusatorio, pero faltaba el sistema, ¿sí? El sistema oral, ya vamos a hacer un análisis del sistema oral, que está señalado fundamentalmente cuando vamos a hacer un análisis jurídico de los principios constitucionales, porque no vamos a avanzar de los principios procesales legales, de la ley. En la oralidad, o sea que fundamentalmente es el proceso oral por audiencias. El sistema inquisitivo, ¿qué significa? Que gobernaba generalmente en el procedimiento civil. Significa que en el sistema inquisitivo el juez era el dueño del proceso. Dictador. ¿Por qué? Porque él iniciaba el juicio, disponía pruebas él de oficio, evaluaba sus propias pruebas, sentenciaba de acuerdo a sus pruebas, o sea que era el dueño del proceso, dictador del proceso, ¿sí? Sistema inquisitivo. Iglesia Católica, con todo el respeto para la UTPL, el proceso inquisitivo de la Inquisición, se cometieron los delitos de las humanidades más grandes que conoce el mundo, a nombre de Dios. Eso fue gravísimo, ¿no? Especialmente se persiguió a la brujería, a las mujeres, a través del Malum Maleficarum, a través de ese libro, Malum Maleficarum. Y también aquí se impuso el sistema inquisitivo en el Consejo de Indias. Entonces, el sistema dispositivo. Entonces, vamos a hacer, para entender este nuevo sistema jurídico, vamos a hacer un análisis de lo que es el principio dispositivo. Sistema dispositivo, ya no dice sistema inquisitivo, donde el juez era el dueño del proceso. ¿Qué significa dispositivo? Significa que el proceso, ya no se llama juicio, ahora el proceso se inicia por petición de parte. O sea que el proceso es, déjenme más,
interpartes. Los derechos de los niños están sobre los derechos de los demás y más aún, eso dice el artículo 44, 45 de la Constitución y el artículo 46 dice, y los niños, especialmente menores de 6 años, tienen una deferencia especialísima. Es que este es un nuevo ordenamiento jurídico. Antes de mi tiempo, ¿se recuerdan? Cuando yo era niño tenía que hacer la venia a mi papá, primero a comer los mayores y después los menores. Ahora no, todo lo contrario. Y además se dan una atención en el COGEF, una atención preferente a los niños, niñas, adolescentes, la cuestión de familia. Se reinvierte la carga de la prueba en las cuestiones de derecho a la naturaleza, en cuestión de derecho a familia. O sea que es un nuevo ordenamiento jurídico. Pero déjenme explicar qué significa principio dispositivo, porque esta es la base, ¿no es cierto? Porque si ustedes leen el artículo 168 de la Constitución, y me van a permitir en el punto 6, no sé si alguien me ayuda, 168.6 de la Constitución, hacemos el análisis jurídico y continuamos un poco más y entonces vamos. 168.6, escucharán por favor, tengan la bondad. En todas las materias, ¿no es cierto? Civil, penal, en todas, siga. Sistema oral, y siga. Ya, entonces vamos a hacer un análisis. Ya hemos hecho del principio de oralidad. Todo es mediante proceso oral por audiencias, artículo 4, por regla general, sí. Oralidad. Estamos preparados. Ahora que venía de la Corte Nacional, bajaba en el ascensor y me manifestaban, tenemos salas de audiencias para la materia penal, pero con las justas. Y ahora ya viene en materia laboral, en materia tributaria, contenciosa y civil. No tenemos las salas de audiencias en la Corte Nacional de Justicia suficientes para que hagan estos procesos oral por audiencias. Y no sé, ahora que anda desfinanciado el gobierno, no sé si es que se puede implementar, aun cuando el Consejo de la Judicatura ha manifestado que ya hay más de 700 salas de audiencias para este proceso. Entonces, ¿qué significa principio dispositivo? Sistema dispositivo y sistema oral ya. Pero el juicio es el proceso es entre las partes procesales. Ya el juez, ¿no es cierto? Yo como juzgador, ahora se llama juzgador, yo como juzgador puedo iniciar el proceso de oficio, jamás, ¿no es cierto? Es la parte afectada la que tiene que presentar la demanda, ¿no es cierto? O sea que la persona que ha sido violentada un derecho subjetivo, en ese momento nace una acción, ¿sí? Una acción que se traduce a través de la demanda. Y la demanda, de acuerdo al artículo 141 del COGEF, es la pieza procesal con la que se da comienzo al proceso. Es la pieza con la que se da comienzo al proceso, 141. Y obviamente no, la demanda tiene que cumplir algunos requisitos señalados en el artículo 142 del COGEF. Recalco una vez más, en Santo Domingo, la semana pasada, de 145 demandas, 143 han sido desechadas. No siquiera pedir la aclaración, sino desechadas. Aquí cualquier cantidad. No en este, pero en el segundo tomo voy a hacer un análisis de lo que es la demanda. O sea que yo tengo, algunos de ustedes deben tener modelos de demandas que he dicho, eso es arcaico, ¿no? Arcaico completamente. Acabo de ver también que la corporación creo que acaba de publicar un vademécum de demandas con el COGEF. No está tan bien. ¿Por qué? Porque en la demanda hay dos cuestiones fundamentales. No sé qué tiene el COGEF. A ver, el COGEF, si alguien me da lectura al artículo 142. Bueno, déjenme leer. 142, me indican el tiempo que tengo. ¿O ya están cansados? Vean, compañeros, el artículo 142.5 dice, escuchen bien, solamente para que tengan una idea del cambio radical, de cómo es una nueva forma de ejercer la profesión de abogado. No, esto no conoce casi nadie. Le digo sinceramente, no conocen casi nadie. Estoy leyendo
¿cómo se llama? Doctrina uruguaya, española, mexicana, para poder entender, para poder justificar mi presencia como docente en esta materia en la facultad de la Central. Dice, la narración de los hechos detallados y pormenorizados. Recuerden que los hechos no pueden ser cambiados por el juez. La narración de los hechos detallados y pormenorizados que sirven de fundamento a las pretensiones debidamente clasificados y numerados. O sea que este es un requisito fundamental. También ya voy a asignar otro no. Además, dice el 7, dice, el anuncio, ya no el ofrecimiento como era antes, no. El anuncio de los medios de prueba que se ofrece para acreditar los hechos. Se acompañará a la nómina de testigos con indicación de los hechos sobre los cuales declararán y la especificación de los objetos sobre los que versen las diligencias, tales como la inspección judicial, la exhibición, los informes, los peritos y otros similares. Si no tiene acceso a las pruebas documentales o periciales, se describirá su contenido con indicaciones precisas sobre el lugar en el que se encuentre la solicitud de medidas pertinentes para su práctica. Y el 9 dice, la pretensión clara y precisa de que se exige. A ver, compañeros. Con el principio dispositivo, recuerdan, el proceso es interparte, entre las partes. O sea que el actor que ha sufrido la lesión de un derecho subjetivo, le nace en ese momento una acción, que lo ejerce a través de una demanda. Con la demanda se comienza el proceso. La demanda debe reunir ciertos requisitos, 13 requisitos que están en el 142, ¿no es cierto? ¿Sí? Entre ellos, el 5, los fundamentos de hecho, señalados, dice, la narración de los hechos, detallados y pormenorizados, que sirve de fundamento a las pretensiones debidamente clasificadas y numeradas. O sea que, compañeras y compañeros, en este momento ustedes me tienen que señalar los hechos constitutivos, si es el caso, los hechos modificatorios, si es el caso, los hechos impeditivos, si es el caso, o los hechos extintivos, si es el caso. ¿Por qué razón? Porque por el principio dispositivo, ¿quién traza la cancha donde se va a desenvolver el proceso? La cancha donde se va a desenvolver. ¿Quién traza? El actor. Al momento de presentar su demanda, especialmente al narrar los fundamentos de hecho, porque los de hecho puede equivocarse y el juez le corrige, no. En atención al principio yo no cuido. Los fundamentos de hecho, o sea que si ustedes no saben redactar los hechos constitutivos, modificatorios, extintivos e impeditivos, marchó la demanda. Obviamente que les va, porque eso no pueden equivocarse ustedes. Además, el número 7 dice, al anuncio de pruebas, no voy a hacer como yo hacía hasta hace 15 días de atrás, ¿no es cierto? Ustedes decían, voy a presentar las pruebas de testigos, la inspección judicial, la confesión judicial, que ya no hay, ya la declaración de parte, ahora ¿sí? O prueba documental, ya no puede hacer eso. Tiene que anunciar la prueba, decir, a ver, me explico. El testigo A, B, C, que va a declarar bajo estas preguntas para justificar tal hecho constitutivo, tal hecho modificatorio, tal hecho extintivo. O sea que es alto conocimiento jurídico, por Dios, es altísimo conocimiento jurídico. Déjenme, como se llama, voy a ver si es que en la hora publico un modelo de demanda, porque también tengo aquí modelos de demandas, pero es completamente diferente. Además, me dice sus pretensiones, ¿no es cierto? Las obligaciones de dar, hacer o no hacer. O sea que el actor señala la cancha donde se va a desenvolver el proceso a través de los hechos, a través de las pruebas, ¿sí? Y el juez, ¿cuál es el papel del juez en el nuevo Estado Constitucional de Derechos y Justicia en el COGEP? El artículo 3, ¿qué dice? Dirige el proceso, dice. El juez dirige el proceso. O sea, ya no es de un juez espectador como yo era cuando era juez de lo civil. O sea, que estaba viendo que las partes jueguen limpio y siempre ganaba. ¿Quién ganaba siempre? El que mejor abogado tenía, esos conocimientos jurídicos buenos, ganaban el juicio.
Por más que tenía razón el demandado que no tenía un buen abogado, ganaban ellos, ¿sí? Entonces, ya no es de un juez espectador, tampoco es de un juez dictador, ¿no es cierto?, inquisitivo, que hace lo que le da la gana, no, ¿sí? Es de un juez director del proceso, él dirige el proceso, y tiene facultades correctivas, coercitivas y, facultades jurisdiccionales, correctivas y sancionadoras, que están en los artículos 130, 131 y 132, para dirigir el proceso. O sea, facultades jurisdiccionales, correctivas y sancionadoras, ¿sí? ¿Sabe que se puede dar más, chicas? Sancionar, o sea, que dirige el proceso. Entonces, el juez, al momento de dictar sentencia, ¿qué tiene que hacer? Tiene que analizar las pruebas, ¿no es cierto?, presentada por las partes. La carga de la prueba generalmente está a cargo de la parte actora, ¿no es cierto? Y el demandado, si ha contestado la demanda oponiendo excepciones, tiene que justificar sus excepciones. Si es solamente negativa, pura y simple, la carga de la prueba le corresponde al actor. Ahora, las excepciones ya no son como señala el Código de Procedimiento Civil, ¿se recuerdan? Dilatorias, perentorias, de puro derecho, ya no. Ahora son excepciones, ¿se recuerdan? Subsanables y excepciones no subsanables. Artículo 153. Las excepciones subsanables son las 4 primeras, a excepción de la competencia por razón de la materia, que es insubsanable. Las otras, las 5 al número 10, son excepciones no subsanables. O sea, de tal modo que si yo me pongo una demanda que usted me presenta, una excepción, caducidad, se aprobó la caducidad, se acabó el juicio. Prescripción, se acabó el juicio. Jurisprudencia, se acabó el juicio. Sí, transacción, se acabó el juicio. Son excepciones no subsanables. O sea que es una nueva forma de ejercer la profesión. Y eso es injusto, ¿no es cierto? Tienen que trabajar los colegios de abogados, los presidentes de abogados, con el Consejo de la Judicatura para actualizar los conocimientos, lo que está haciendo la UTPL, ¿no? En este caso. Más aún, compañeras y compañeros, conforme señalo en este libro, en el recurso de apelación, acuérdense, con el COGEF, con el Código de Procedimiento Civil, ¿se recuerdan? Yo ponía en 3 líneas, ¿no? No estoy de acuerdo con su sentencia, señor juez, y apelo de la misma, sí, porque afecta a mis derechos. Y el juez me concedía el recurso de apelación y el superior tenía que resolver sobre mi apelación, sobre los hechos y el derecho, pues, en apelación. Ahora no. Ahora, de acuerdo al artículo 257, así señalo, del Código de COGEF, señala que la apelación debe ser fundamentada. O sea que en el escrito en el que te pongo el recurso de apelación, que en el término de 10 días y 5 para niñas, yo tengo que fundamentar, tengo que explicar detalladamente, ojo, tendrán en cuenta, aquí hay modelos ya de apelación, tengo que explicar detalladamente cuáles son los errores de hecho y de derecho que ha cometido el juez en la sentencia, ¿sí? Y que me perjudican a mí y que perjudican el derecho, ¿sí? ¿Por qué? Porque en apelación la Corte Provincial exclusivamente va a conocer ¿qué cosa? Ya no todo el proceso, sino solamente lo que ha señalado el apelante en el escrito fundamentado de apelación, valga la redundancia. O sea que es una nueva forma de administrar justicia. Principios de concentración, ¿qué significa? Ya estamos de este moral, principios de concentración, decía usted. Significa que todo se realiza en una sola audiencia o en 2 audiencias máximas, ¿sí? En el procedimiento ordinario se realiza en 2 audiencias, la audiencia preliminar y la audiencia de juicio. La audiencia preliminar tiene los siguientes objetivos. En primer lugar, señalar las pretensiones de la parte actora y de la parte demandada, las excepciones, ¿sí? Sanearle el proceso, llegar a una conciliación, establecer por parte del juez. Y recuerden, en Uruguay tiene 20 minutos el juez para hacer esto. Yo no sé cómo va a hacer aquí. Y establecer el juez, el juzgador, establecer cuáles son las pruebas que él considera de las pedidas por las partes, anunciadas por el actor, porque también el demandado tiene la obligación de anunciar las pruebas con las cuales va a justificar sus excepciones, ¿sí? ¿Cuáles son las pruebas pertinentes, conducentes, de oportunidad, etcétera, etcétera, que él considera para justificar
el derecho del actor o las excepciones del demandado. Y además, en la audiencia preliminar se debe señalar cuál va a ser el objeto de análisis jurídico en la audiencia de juicio. Y la audiencia de juicio inicia con el alegato inicial de la parte actora, se realizan las pruebas correspondientes, obviamente después del demandado, las pruebas correspondientes, el alegato final de la parte actora del demandado, y viene ahí la sentencia de viva voz. O sea, todo se concentra, de viva voz, y por excepción se puede suspender una audiencia, por excepción se suspende la sentencia, por excepción, debidamente motivada, y esto va a ser un registro del Consejo de la Judicatura. Y después, dentro de los 10 días siguientes, me notifican por escrito, debidamente motivada la sentencia correspondiente. Y ustedes saben, para motivar la sentencia tiene que guardar 3 parámetros que señala la Corte Nacional y también la Corte Constitucional, de razonabilidad, de lógica y de comprensibilidad. Justamente en el anexo de esta obra que pongo a conocimiento del público lector, en la parte final hago un análisis de lo que es la motivación, de lo que es la posición del juez en homenaje a los maestros de mi facultad de la Central del Ecuador. Ahí hago un análisis de cómo es lo que es motivar una resolución. Y lo que ustedes tienen que hacer ahora es fundamentar la apelación. Y más aún, hay contradicciones. Por ejemplo, si usted quiere, yo apelo, y usted como parte de actor de demandada se adhiere a mi recurso de apelación, usted ya no tiene que fundamentar, tiene que motivar. Y hay una diferencia abismal entre argumentar, fundamentar y motivar. Concentración y el principio de constricción, obviamente, ¿no es cierto? Que el proceso es una contienda judicial entre 2 partes que están en diferentes posiciones. La parte actora, cuyo mecanismo de defensa es la acción, ¿sí? A través de la demanda, y el mecanismo de defensa es la contestación a la demanda a través de las excepciones que se traducen, y también el demandado puede contradecir y puede reconvenir, en cuyo caso se convierte el demandado en actor y el actor en demandado. Está regulado. O sea que totalmente eso tiene que hacerse por escrito. Principio de contradicción. El principio de contradicción fundamentalmente, ¿en qué momento? En el momento de que se practican las pruebas. O sea que el éxito o el fracaso del nuevo ordenamiento jurídico depende de cómo el juez va a dirigir la audiencia. Porque Gustavo Pereira, que estuvo aquí, gran tratadista uruguayo, decía que una audiencia no puede durar, la preliminar, no puede durar más de 20 minutos. Y la de juicio más de 60 minutos. De lo contrario, colapsa. ¿Se imagina usted 3.000 personas haciendo cola para una audiencia? Se acabó el COGEP. ¿Sí o no? Se acabó el COGEP. O sea que están preparados los señores jueces. En Colombia, con el Código de Procedimiento Civil anterior al COGEP, había un tiempo máximo de duración de las audiencias, 3 horas. Y obviamente, ¿no es cierto?, como el juez, el juzgador con el COGEP es director de proceso, tiene que regular necesariamente el tiempo de intervención del actor y del demandado, por supuesto. Y he manifestado, y estoy manifestando aquí, que aconsejo que en la práctica no más, repito más, hasta 20 minutos la intervención de cada parte. De lo contrario, colapsa. Le digo sinceramente, también depende. En la disposición segunda o tercera del COGEP establece que en las facultades de Derecho se debe establecer la cátedra de litigación oral, por favor. Esto es fundamental, porque es una nueva forma de litigar, porque no es como antes hacíamos por escrito todo, no. Ahora, técnicas de litigación oral, y pongo algunas cosas ahí. Tiene que señalar, ¿no es cierto? Usted tiene que saber cómo preguntar, cómo repreguntar, cómo objetar, porque en ese momento tiene que objetar, objeto, fundamenta su objeción, señor abogado, y tiene que objetar, apelo, ¿en qué efecto? Diferido. O sea que, le digo sinceramente, es completamente diferente lo que me enseñaron en la facultad, lo que yo he enseñado, me enseñaron en la facultad, en la PUCE, y lo que yo he enseñado durante más de 20 años en la Central, son reseñas históricas, una nueva forma, interesantísima. Y antes de terminar, también en el trabajo hago un análisis jurídico de los recursos. Ahora ya no son remedios, como decía
algunos tratadistas y, como decía, en parte el Código de Procedimiento Civil, los horizontales. Ahora son recursos, dice ya, son recursos horizontales. Hay recursos horizontales, verticales, ordinarios y extraordinarios. Brevemente, ¿cuáles son los recursos horizontales? Son los de aclaración, ampliación, revocatoria y reforma, que está regulado en el COGEP. No le puedo indicar los artículos, pero están en el COGEP. ¿Sí? Los recursos ordinarios son el de apelación y el de hecho. Dicen unos que es extraordinario, otros dicen que es ordinario. Pongámosle como ordinario y el de hecho. También existe la consulta, no como recurso, pero existe la consulta. O sea que cuando alguna sentencia, el juzgador lo hace en contra del Estado ecuatoriano, a excepción de la contenciosa administrativa y de la contenciosa tributaria, de hecho, sube en consulta al superior, lo cual evidentemente yo considero que rompe el principio de igualdad, ¿no? Pero sin embargo se mantiene la consulta. ¿Se recuerdan? Igualmente que el procedimiento civil, igualmente que en materia penal y en la ley de drogas, se recuerda que subía, así no apele, subía en consulta. O sea, es una apelación de oficio, y ahí sí como se llama, se conoce todo el juez, porque sigue apelación. En apelación el juez tiene que conocer exclusivamente eso. Y en la sentencia tiene que ser congruente ¿con qué tiene que ser? Con los hechos, ¿no es cierto? Con los hechos que ha señalado el actor en la demanda y con las excepciones que ha señalado el demandado en su contestación. Ese es el parámetro donde debe guardar la sentencia, porque de lo contrario sería incongruente. Supóngase que un juez, un juzgador, me da más allá de lo pedido. Eso se llama incongruencia ultrapetita. Me está dando más. Motivo de casación, revisarán en la casación la causal tercera del recurso de casación en el COGEB. O me da algo diferente de lo que pedí, ultra petita. O me está dando, como se llama, menos de lo que yo he demostrado, mini petita. Son incongruencias de la sentencia, que son causas de casación, de la causa, no me recuerdo el artículo exactamente, pero es de la causa, del caso tercero de los recursos de casación. Recalco una vez más, compañeras y compañeros, a mis estudiantes, les he manifestado siempre, no, sean abogados de casación. Abogados de casación es el abogado con A mayúscula, porque los otros son abogados litigantes, ¿no? Siguen disminuyendo la categoría. Una casación penal se cobra no menos de $3,000 por una audiencia, ¿no? En una casación civil se cobra no menos de $50,000. Y ahora más, porque antes era solo por escrito. El doctor Vladimir Villalba, distinguido maestro, y me están grabando, cobra mínimo $50,000. Me están grabando el doctor Santiago Radio Villa, distinguidísimo maestro universitario, ¿sí? De la PUCE y de la Anina Simón Bolívar en el caso Chevron, $7 millones. Eso se gana en casación. Pero es alta técnica. Se han abogado de casación. Entonces, el caso tercero, vamos se llama caso, o causal tercera del recurso de casación, establece los vicios de la incongruencia, ultra petita, mini petita y extra petita, ¿sí? Entonces, el recurso de apelación, ya hemos hablado, que tiene que ser debidamente fundamentado. El recurso de hecho o recurso de queja, que también analizo aquí, que se llama recurso de queja en la doctrina, cuando el juez, el juzgador, ha negado injustamente un recurso de apelación o de casación. Entonces, en caso sube, ¿no? También hago un análisis de recursos de revisión. Recalco, no existe recurso de revisión en el COGEP, a pesar de que en el proyecto del 2012 de la Corte Nacional de Justicia, como señalado aquí, se puso como vía casación, vía revisión también. Pero el asambleísta nacional, yo no sé por qué le quitaron. Y es una de las interrogantes, ¿no? Pero también es la verdad que muchas legislaciones no tienen el recurso de revisión. Sí lo tienen, como se llama en Colombia, 9 causales y 2 años para interponer el recurso de revisión. Tal vez el proyecto de la Corte Nacional estaba un poco más redactado, con todo el respeto para los señores jueces, porque ponía 3 causales y ponía 7 años hasta 7 años para poder ejercer ese recurso de revisión. Demasiado. Compañeras y compañeros, el COGEP exige una nueva cultura jurídica de todos, es decir, todos, de los operadores de justicia, de los abogados de libre ejercicio profesional, de los profesores de derecho, especialmente en la materia procesal civil. Es un reto que tiene el Consejo de la Judicatura, el asambleísta nacional,
Es un reto que tenemos que asumir nosotros, porque es mucho más fácil que ustedes jóvenes capten esta nueva forma de ejercer la profesión, este nuevo derecho completamente diferente. Se va a conseguir muchas cosas positivas. Aspiramos y esperamos que tenga éxito este ordenamiento jurídico del país, porque el pueblo ecuatoriano, en el mes de septiembre del 2018 y el 7 de mayo del 2011, fundamentalmente cuando reforma la Constitución respecto a la justicia, votó por un cambio en la justicia, cambio en la administración de justicia, no una justicia politizada como era en mi época, porque, y me está grabando, recalco una vez más y reconozco que yo fui parte del botín de la política, porque yo llegué a la excelentísima, en ese tiempo, excelentísima Corte Suprema de Justicia, gracias a la amistad de un buen amigo que era presidente del Congreso Nacional y después presidente interino, el doctor Fabián Alarcón Rivera, que tengo que agradecer. Llegué también al Tribunal Constitucional, eso sí, gracias a los grupos indígenas, de los grupos de trabajadores y los sindicatos. Ahora, en cambio, son jueces de merecimientos. Han participado en un concurso público con veeduría nacional e internacional. Son los máximos exponentes del conocimiento jurídico. Son jueces de casación y revisión en la Corte Nacional de Justicia. Dominan la dogmática jurídica. El Pleno de la Corte Nacional de Justicia, y me están grabando, por favor, tiene un gran reto por delante. Tiene que absorber, por lo menos de la facultad de la Central, más de 50 dudas, vacíos y contradicciones que tiene el COGEB. Y tengo entendido que la UTPL hará lo mismo, la Pontificia Universidad Católica del Ecuador hará lo mismo, la Internacional, la San Francisco y las otras universidades del país. Es un reto. Depende fundamentalmente, para terminar, depende fundamentalmente de cómo dirige el juez el proceso. Depende de cómo ustedes van a litigar. Y que tengan la suficiente humildad, la suficiente sencillez para decir, estoy comenzando. Y quiero terminar comentándoles una anécdota de la vida real, Hace 8 meses que estaba en clases de la Central, obviamente ya la gente me pedía que ya no presidente civil, para mí era fácil, ¿no es cierto? Ya no presidente civil, para mí era fácil dar esta materia, porque ya 20 años con un montón de libros que ya al archivo también, un libro de procesal civil, ¿no? La parte de adjetivo. Entonces, tenía que, decía, denme chance para aprender, ¿no? Y no es lo mismo, con todo el respeto, no es lo mismo aprender uno solo. Estuve en la biblioteca de la Corte Nacional de Justicia, donde usted conoce, y le escuchaba, estaba haciendo todo el COGEB, y le escuchaba a unos servidores judiciales que laboran en la biblioteca y en otras dependencias, que hablaban de excepciones subsanables y no subsanables. Y una de ellas, una distinguida amiga, me decía, preguntémosle al doctor García, que es profesor de procesal civil de la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Políticas y Sociales de la gloriosa Universidad Central del Ecuador. Ya le escuché eso. Dije, ¿y ahora? Entonces, ya me preparé y les dije, señores, yo sé las excepciones dilatorias, perentorias y de puro derecho. Pregúntenme de eso y encantado. Y entonces, humildemente dije, estoy fregado, estoy afogazudo. No sé distinguir cuáles son las subsanables y cuáles no son las subsanables. Estoy preparando el segundo tomo, obviamente ya con más tranquilidad. Obviamente este es el último año que doy en la facultad, porque como digo aquí tengo que retirarme porque cumplo 70 años y de acuerdo a la Ley Orgánica de Educación Superior uno tiene que retirarse de la cátedra. También estoy recalcando aquí mi agradecimiento eterno por haberme abierto las puertas del centro de estudios más importantes que existe en el país. Reconozco humildemente que he recibido mucho más de lo que he dado de mi facultad. Y pongo a disposición de todos ustedes, compañeras y compañeras de la UTPL, este trabajo que titula Análisis Jurídico Teórico Práctico del Código Orgánico General de Procesos, tomo 1, y en el cual hago un análisis bien detallado, bastante detallado, de los principios constitucionales y legales en los que se fundamenta el COGEB. Hago también un análisis bastante detallado, con toda la modestia, de todos los recursos horizontales, verticales, a excepción de un recurso que no me atreví a escribir. ¿Qué recurso será?
que no me atreví a escribir, porque no soy abogado con A mayúscula. ¿Cuál? El de casación. Dije, no me siento todavía preparado para... Por supuesto que lo voy a hacer, ¿no? Ya lo hice de casación civil, hice también de casación penal en el tercer tomo del COI. Ya lo hice hace años en materia civil, pero ahora tengo que meditar, o sea que tengo que prepararme para conocer la dogmática jurídica, ¿no? Y entonces poder atreverme a escribir sobre el recurso tal vez más importante, más interesante, más difícil, que es el recurso de casación, porque en el momento que ya domine el recurso de casación, ese momento soy abogado con A mayúscula, y no soy, a pesar de que tengo, les digo sinceramente, y termino, a pesar de que tengo 3 audiencias diarias de casación penal, revisión, y que he escrito sobre casación penal en el último tomo sobre el COIF, no me siento todavía como abogado de casación para decir, domino la dogmática jurídica. Compañeras y compañeros me comentaban aquí que se abre la etapa de preguntas. Por favor, cuando me invitó la doctora, yo le dije, la doctora Camila Zambrano, le dije, por favor, yo acepto porque voy a compartir conocimientos. Y compartir es dar y... Así que, por favor, ahora sí quiero recibir de todos ustedes cualquier inquietud. Vean, compañeros, aquí nos podemos equivocar, no importa. Donde no nos podemos equivocar, ¿en dónde es? Cuando ejerzamos la profesión. No se me equivoque. Porque si se equivocan, así como se equivoca el juez, leerán el artículo 15 del Código Orgánico de la Función Judicial, así como se equivoca cualquier operador de justicia, llámese asesor de la Fiscalía, llámese juez, secretario, llámese cualquier cosa, un servidor judicial, tiene que pagar el Estado por esa equivocación y después de ejercer el derecho de repetición en contra de ese funcionario judicial. Asimismo, ustedes, señores jueces, de acuerdo al artículo 54, inciso segundo, que dice lo siguiente, y ahora sí termino, 54, inciso segundo de la Constitución de la República, que es de ley de leyes, dice, las personas serán responsables por la mala práctica en el ejercicio de su profesión, arte u oficio. De tal modo, compañeras y compañeros, se necesita excelencia, se necesita la humildad, ¿no? La humildad, porque para nosotros esta es una cosa nueva, ¿no? Ya para los del Uruguay, en Uruguay tienen el Código Orgánico General de Procesos desde 1989, pero tuvieron un montón de problemas, y en el 2013 ya hicieron un montón de reformas, ¿no? Nosotros estamos ya, ya nos tiramos al ruedo, ¿no es cierto? Sí, está bien, tal vez un poquito más de vacancia de ley, bueno, pues ya estamos, ¿no? Y obviamente al andar vamos a seguir viendo los cambios que amerita este cuerpo de leyes tan interesante como es el Código Orgánico General de Procesos, que como dice el señor doctor Gustavo Yal Robben, presidente del Consejo de la Judicatura, y también fue mi distinguido maestro en una maestría en la Nina Simón Bolívar de Derecho Constitucional, dice: hemos avanzado mucho en infraestructura, tecnología y número de jueces, pero el COGEP será la herramienta más efectiva de la justicia ecuatoriana. Sin duda alguna, es así. Compañeros jueces, juezas, de ustedes dependen el éxito o el fracaso del COGEP. Compañeros abogados en libre ejercicio profesional, de la forma como ustedes van a litigar, depende el éxito o fracaso del COGEP. No le fallen a su cliente. Señores jueces, no fallen a la justicia, a la ciudadanía. Compañeras y compañeros, antes de terminar y abrir las preguntas, estoy a su disposición. Obviamente habrá muchas que no pueda contestar porque es un nuevo ordenamiento jurídico. Estoy caminando, estoy comenzando, estoy trabajando día y noche en esta materia para justificar mi presencia en el alma mater. Hay una frase de don Eduardo J. Couture, el mejor procesalista de Iberoamérica, ¿no? Sí, el mejor, es extraordinario. 1906 a 1952, creo que vivió unos 52 años. Dice: de todas las cosas que existen en la vida,
Si ustedes, aquí también les indico cuáles son los mejores procesalistas a nivel mundial. Chovenda, Carneluti, Hugo Rocco, Alsina, Carneluti, ¿cómo es? Couture, Maestro Vescovi. O sea que esto es para... Dice, de todas las cosas que existen en la vida, la única que no se puede sustituir es la justicia. Dice, los pueblos pueden vivir mal, sin salud, sin dinero, sin belleza, vivirán mal, pero vivirán. Pero sin justicia no se puede vivir. Del éxito del COGEP depende el éxito de la nueva justicia. Depende el que el pueblo ecuatoriano diga, ahora sí, inauguramos una nueva justicia, especialmente en relación a los plazos razonables. Porque si ustedes quieren entender el COGEP, y ahora sí termino porque ya me estoy diciendo unas 10 veces esto, lean por favor, lean, la clave está en un artículo, que en la Constitución Política de 1998 estaba en el número 17, el último, del artículo 24, donde estaban los derechos. Ahora está como artículo autónomo. Es el artículo 75 de la Constitución que dice el derecho a la tutela efectiva, imparcial y expedita. Por esta razón también, por ser expedita, se limitan aquí los recursos. Ojo, algunas naciones no tienen recursos, causa ejecutoria, y no se está violentando el principio de la impugnación que establece el artículo 76, letra M de la Constitución. Dice, gratuita, nadie quedará en indefensión, dice, ¿no? Y las resoluciones de los jueces serán cumplidas. Libro quinto del COGEP. ¿Cómo se cumplen las sentencias? Compañeras y compañeros, estoy a las órdenes de ustedes para cualquier pregunta. Muchas gracias. Por favor. En estos momentos, por asunto de tiempo, vamos a tener las preguntas de los compañeros. Pregunta. Y vamos Porque, a pasar el... un momentito, no. Estoy aquí como docente universitario, porque ustedes me hacen una pregunta después de afuera, yo no puedo contestarles, porque simplemente de acuerdo a la Constitución de la República, de acuerdo al Código Orgánico de la Función Judicial, como asesor de la Fiscalía General del Estado, no puedo absorber ninguna consulta. Pero en las aulas universitarias, ahí sí lo puedo hacer, ¿no? Sí, tengo libertad de cátedra. Pero afuera, si ustedes van y me dicen, vea, no puedo, porque me prohíbe la Constitución de la República, ¿no? O sea, por ser funcionario público, no puedo acceder a la profesión, no puedo absorber consultas de ninguna naturaleza, pero aquí sí, por favor, estoy a sus órdenes. Gracias, doctor. Mi pregunta va en ese sentido porque hoy por hoy, como se inició ya el Código Orgánico General de Procesos, todavía no hay una similitud de criterios de los jueces, fundamentalmente en el anuncio de pruebas. Mi pregunta, doctor, ¿es posible en el anuncio de prueba lo que se hacía antes, el de pedir que se oficie? Una de las cosas que me estaba olvidando, a ver, compañeros y compañeros, tengan muy en cuenta, una de las bases del COGEP, ¿se recuerdan? El principio, el sistema oral, el principio dispositivo de concentración, etcétera, etcétera. Pero ahora, fundamentalmente, compañeros y compañeros, lo que dice el artículo 26, y ya lo analizo en el libro, lo que dice en el artículo 26 del Código Orgánico de la Función Judicial, principio de lealtad, buena procesal, no abuso del derecho. O sea que aquí es con el COGEP, juego limpio. No como era antes, ¿se recuerdan? Yo era juez de lo civil. ¿Cuándo presentaba la prueba el actor demandado? El último día, a última hora. Eso ya no pasa. Sí, ahora tiene que anunciar la prueba. No tiene que anunciar la prueba, no tiene que ofrecer la prueba, tiene que anunciar. O sea que es la demanda. Estoy haciendo un formulario de demanda ya modelo, ¿no? Inclusive de mandar a ustedes sin costo a través de la UTPL, a través del Diario La Hora, la sección judicial que publico, algunos artículos. Sí, o sea que tiene que ser matemático. No me fallen en los fundamentos de hecho. Porque ustedes están ahí, ¿no es cierto? Señalando los constitutivos, los obligatorios, los expeditivos, etcétera, etcétera, sí. Y porque a base de eso, ¿no es cierto? El demandado va a ejercer su derecho a la
defensa, ¿no es cierto? Va a proponer las excepciones correspondientes para tal hecho, para tal hecho. Y ustedes tienen que señalar en la demanda, no como era antes, el anuncio de la prueba. Esta prueba, señor juez, por ejemplo, ¿no? La prueba más importante para el demandado, para justificar las decisiones, es sin duda alguna la prueba documental. Para el demandado, para justificar especialmente las excepciones no subsanales, porque yo justifico prescripción, punto, se acabó el juicio, ¿no es cierto? Justifico la excepción breve de caducidad, se acabó el juicio. Justifico la dependencia, se acabó el juicio. Justifico, ¿con qué? Con prueba documental, punto. Pero como actor, yo tengo que justificar los hechos que narro, los antecedentes de la demanda. Si me equivoqué ahí, porque eso no me puede corregir el juez. En cambio, los fundamentos de derecho me puede corregir el juez. O sea que me tienen, tal como dice el número 7 del artículo 142 del COGEF, hay que establecer el anuncio de la prueba. Y el número 9, hay que señalar cuáles son sus pretensiones. Porque porque sobre eso va a dictar la sentencia. Y obviamente a base de las pruebas. Sobre las pruebas. Hay las pruebas documentales, la prueba testimonial, ya no la confesión judicial, hay el testimonio de parte, hay la prueba de inspección judicial, hay la prueba documental, documentos públicos y privados. La prueba por regla general, escuchen bien, por el principio dispositivo, ¿está a cargo de quién? De las partes procesales. Pero por excepción, el artículo 168 del COGEF establece la prueba de oficio por parte del juez. Por excepción, debidamente motivada, porque el juez al momento de dictar sentencia, ¿no es cierto? Si tiene alguna duda, debe establecer pruebas de oficio por parte de él. En ese caso, se suspende la audiencia, inclusive por 15 días, para disponer las pruebas. Que ya también existía eso en el Código de Procedimiento Civil, en el artículo 118, me parece, ¿no? El juez tenía la facultad de disponer pruebas de oficio a excepción de la prueba testimonial, ¿se recuerda? Entonces, el principio dispositivo es entendido de otra manera como la tradicional, que el juicio es de interpartes, ¿sí? Esto se llama ya, como señalo aquí, se llama ahora el sistema publicista. O sea que las pruebas, por regla general, a cargo de las partes procesales, actor y demandado, o si hay terceros, ¿sí? Y por excepción, el juez, de acuerdo al artículo 168 del COGEF, puede disponer pruebas de oficio para tener una mejor análisis al momento de dictar sentencia, en cuyo caso se suspende la audiencia por 15 días. O sea que es alta técnica para ejercer la profesión de abogado, ¿sí? Además, ya le digo, en momento de la audiencia, objeción, ¿por qué objeta? Fundamenteme su objeción. En el momento del contrainterrogatorio, principio de contradicción, ¿cómo hacer las preguntas? ¿Cuáles son las preguntas? Ya se lo decía el COGEP, ¿cuáles son las preguntas compuestas, las preguntas abiertas, las preguntas inconducentes, las preguntas inconstitucionales? O sea que hay que tener un dominio total. Y sería interesante, ¿no?, que la UTPL establezca, con costo, por supuesto, talleres, ¿no es cierto?, de simulación de cómo se realiza una audiencia. Creo que solicitar a la Escuela Judicial, porque la Escuela Judicial está abierta a las puertas, según el doctor Gustavo Ollán, solicitar que les dé todo el material que tienen los señores jueces, ¿no? Tienen un material extraordinario de simulación de audiencias. Y es fácil, ¿no es cierto?, bajarse de la línea, ¿cómo se llama? O del programa, ¿no? Con autorización, obviamente, de la Escuela Judicial del doctor Gustavo Ollán. Soliciten eso y no puede ser, ¿no es cierto?, que sea privativo para los jueces. No creo, no. Sería injusto, ¿no? Sería injusto, porque el nuevo Estado es para todos, ¿no? Y más para los abogados de libre ejercicio profesional, que está tan limitado. La profesión se limita, porque en el proceso monitorio de 3 salarios mínimos vitales, o sea, unos $1,200, ya no se requiere firma de abogado. Ya inclusive en la página web de la Corte Nacional, de la Escuela Judicial, ya se bajan el formulario, ¿no?, y llenan a mano. Sí, o sea que proceso monitorio que es de nuevo, ¿no? Porque el proceso ordinario ya teníamos, el sumario ya teníamos, ¿no? Sí. El voluntario también teníamos.
El Ejecutivo también teníamos, pero el monitorio es extraordinario. Todo eso estoy haciendo un análisis jurídico detallado. No quiero equivocarme, ¿no es cierto? Porque en realidad me estaban llamando de que he hecho un modelo de demanda que está en desorden. Ay, pero por Dios, ¿no es cierto? El orden de los factores. No te pregunto, por Dios, no seamos formalistas, ¿no es cierto? Qué bárbaros mis paisanos, y me deben estar escuchando. ¿Han dicho eso? No. Por Dios, compañeras y compañeros de Riobamba, abogados, algunos abogados de Riobamba, por favor, lean el artículo 169 de la Constitución y lean el artículo 107 del COGEP, en la que señala que el derecho sustancial está sobre el derecho procesal. No se puede sacrificar la justicia por la mera omisión de formalidades, no de solemnidades, no es así, de formalidades. En vez de poner, como se llama, al último la cuantía, pongo penúltimo. Ay, Dios mío, y dicen que son errores. Bueno, de todos modos, ofrezco corregir esos errores de cronología en el próximo segundo tomo, en la cual hago un análisis sobre la demanda, sobre los fundamentos de hecho, sobre el ofrecimiento de prueba. Estoy dedicado de lleno, porque antes de terminar mi semestre en la Universidad Central, quiero acabar este segundo tomo, ¿no? Pues van a ser algunos, pero este segundo tomo, y a base, reconozco públicamente, a base de mucho de los documentos de la Escuela Judicial, reconozco públicamente, de la Corte Nacional de Justicia, que publica el libro que el esposo de mi doctora tuvo la gentileza de obsequiarme, 130 preguntas y respuestas sobre el COGEP, etc. Sí, compañero. Sí, muchísimas gracias, doctor. Buenas noches con todos, buenas noches. Realmente me invadió en la mente un montón de preguntas que quisiera hacer, ¿sí? Lamentablemente, en honor al tiempo, no voy a poder evacuar todas ellas. Y por el fútbol. Y también por el fútbol. Pero sobre todas las cosas quisiera, más bien una apreciación muy personal suya respecto de lo siguiente. Dígame. Aparentemente, en el imaginario popular ha calzado la sensación de que el COGEP va a dejar de funcionar por la cantidad de juicios que se van a sustanciar de manera inmediata. Usted mismo decía hace un momento que por algunos problemas en cuanto al planteamiento de la demanda han sido desechados, entiendo que 140 y pico. De 45 o 43. Perdón, de 45 o 43, que es casi el 100% de las demandas. Sí. Pero en cierto modo eso también nos da una premisa en contraparte de que es completamente eficiente en honor al tiempo. Es decir, automáticamente se desechan, automáticamente se aceptan, se sustancian en procesos rapidísimos, absolutamente todo el tiempo. Pero ¿qué sucede en cuanto a la asertividad que se pueda marcar en función de esas sentencias? Es decir, entiendo yo que nos movemos, como la Constitución mismo lo dice, en un plano completamente intercultural, donde cada uno de los estamentos tiene una particularidad concepción respecto a lo que es justicia, respecto a lo que es libertad, respecto a lo que es derecho, etcétera, etcétera, en función de su cosmovisión, que, por ejemplo, es muy distinta la posibilidad de que nosotros juzguemos a un no contactado taromenane del Oriente, o que juzguemos a un chullita quiteño, o no sé, o a un pequeño burgués de Quito, o a un industrial de Guayaquil, por ejemplo. En ese nivel de asertividad, ¿cómo va a atender la aplicación del COGEP a todo este proceso de interculturalidad? Entonces, la pregunta radica en dos formas. Primero, ¿el COGEP puede darse, o más bien dicho, no puede dar abasto en cuanto a la calidad y asertividad de los juicios, o solamente sería por la cantidad de audiencias? Se fregaron ustedes, porque me van a poner los 10 minutos. Este es fundamental, esta pregunta. A ver, y lo analizo en este primer tomo. Principio de interculturalidad. Estuve en la ciudad de Riobamba, donde yo soy originario, ¿no? Y le preguntaba a un juzgador, a un juez, le digo, en un juicio civil, digo, vos le vas a juzgar a José García Falconi, soy mestizo, mi padre era campesino quichoparante, y mi mamá sí era de la ciudad, no, por supuesto, ¿sí? Pero soy profesor de la Central, soy asesor del doctor Gardo Chiriboga, he sido magistrado de la Corte Suprema, de la Tribunal Constitucional, tengo maestría, tengo 100 libros escritos, igual que a José Quispe, que es del Cantón Colta. Dice, claro, dice, el Código Civil, y así lo señalaba el doctor Juan Larrauri en su época, por supuesto, dice, todos somos iguales ante la ley, pues.
¿Y dónde queda el principio de interculturalidad? Leemos un poquito. Lean ustedes. Los artículos, y están entre los principios rectores, artículos 24 y 344 del Código Orgánico de la Función Judicial. Principio de interculturalidad. O sea que me tienen que juzgar de acuerdo a mis costumbres, ¿sí? De acuerdo a mi cultura, porque el Ecuador, de acuerdo al artículo 1, es un Estado constitucional de derecho, justicia social, intercultural, plurinacional, ¿no es cierto? ¿Qué dice el artículo 24 del Código Orgánico de la Función Judicial, donde están los nuevos principios rectores? Y esto no saben aplicar los jueces, ya están aplicando, recién. Dice 24 con su venia, dice principio de interculturalidad. En toda actividad del